Hey, hey, I'm alright. Hey, hey, hey. Hola a todos y todas. Estamos aquí de nuevo los compañeros de Historias de Éxito y en el día de hoy nos acompaña Jesús Miguel Díaz Peña. En primer lugar, Jesús Miguel, preséntate un poquito y cuéntanos quién eres, de dónde vienes y qué nos vas a contar hoy. Bueno, pues como ha dicho Inmaculada, soy Jesús Díaz, vivo en Málaga. Entré en Telefónica en el año 88 y desde entonces aquí sigo. Eh, Soy coordinador de operaciones locales, responsable del recurso propio de las provincias de Málaga y Almería, de personal que se dedica a hacer tareas relacionadas con la internalización de actividad. Y bueno, el hecho de que muchas de las tareas requieran de intervención de otras áreas, de trabajos transversales, pues se implica en muchas comunicaciones cruzadas que al final pueden convertirse en ineficaces porque se pierde información, porque no se trata, no se atiende debidamente el correo. Y de ahí surge la necesidad de buscar algo que automatice y que haga de forma regular una tarea. Pues nada, yo simplemente preguntarte qué motivos te llevaron a automatizar en tu día a día. Entiendo que es lo que comentabas, que al fin y al cabo, pues es por un poco eficientar todos esos trabajos que se realizan de manera mecánica y muchas veces no están informados las personas afectadas. Si tú tenías experiencia previa programando, si era la primera vez que empezabas a utilizar esto. Pues en este aspecto soy un poco como decía mi abuela, maestro liendre, que de todo sabe, pero de nada De no entiende, ¿no? entiende. Sí. Empecé allá por el año 90 con una primera programación muy básica y muy rudimentaria con Basic. Evolucioné luego hacia un poco de programación con datos de un gestor de base de datos, se llamaba de base 3. De ahí el paso fue al Visual Basic. También hice un curso de programación de Java. Y la gran sorpresa es que Power Automate pues te convierte en un programador que te hace parecer hasta experto. Sin más dilación, cuéntanos, ¿qué ejemplo nos vas a decir en el día de hoy? ¿Qué nos Bueno, vas a pues presentar? os voy a presentar, comparto mi pantalla. Bien, pues cuando necesitamos replantear o ver en el terreno por dónde quieren las operadoras de telecomunicaciones utilizar nuestras canalizaciones, generamos una orden de trabajo que se llama SUC, solicitud de uso compartido, que enviamos al trabajador, que lógicamente se desplaza con su flamante vehículo al terreno y tiene una serie de puntos que en esta simulación nos ven marcados con unos triángulos rojos, donde tiene que comprobar esa disponibilidad de conductos para facilitar el uso a la operadora. Pero ¿qué ocurre cuando se encuentra en un punto y hay una incidencia? No encuentro la arqueta, está hundida, la han asfaltado, surge una incidencia y le surge la duda al trabajador de qué es lo que tengo que hacer. Pues la respuesta que le dimos es: utilizas un formulario, el cual puedes ejecutar o abrir directamente desde tu móvil con un código QR y rellenar una serie de datos que le piden entre ellos pues cuál es ese número de incidente de SUC, la provincia, etcétera, etcétera, unos datos identificativos y cuál es la incidencia y respondes. A partir de ahí el trabajador termina su trabajo y envía esa respuesta. Y esa respuesta pues le llega a alguien que luego la tiene que procesar. En este caso es este mal imitador de Walter White que se pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues la respuesta se la dio Power Automate. De modo que generando un automatismo en el que informa de forma automática a todos los intervinientes. Por un lado, Opermarco, que es, digamos, el promotor del trabajo, que es quien nos ha generado esa SUC. Informa al trabajador para que esté en todo momento al corriente de cuáles son los movimientos. Me tiene a mí al corriente como generador de ese flujo para comprobar que si hay alguna pérdida de información o algún fallo, arreglarlo. E informa a quien supervisa finalmente a la empresa que ejecuta los trabajos, ¿vale?
¿Y cómo funciona esto? Pues funciona del siguiente modo. Ese flujo detecta cuando se envía una respuesta nueva en el formulario, obtiene esos detalles de la respuesta, necesita almacenar parte de esos detalles de la respuesta en una variable, y ahora veremos por qué. En función del contenido de la respuesta del formulario va a tomar dos vías posibles y una vez que termina de evaluar esa condición va a crear un elemento en una lista de SharePoint para registrar esa información que acaban de recopilarse en el formulario. Sí, al final lo que haces es aglutinar todas las respuestas de diferentes vías, ¿no? Efectivamente. Entonces, como decía, esa respuesta que está en un formulario que tiene este nombre, a través de su identificador único, es decir, un formulario tiene un código alfanumérico que lo identifica de forma inequívoca y captura todos los detalles de esa respuesta. Una vez que los captura, como digo, en ese formulario se pueden incluir, ahora veremos el formulario, se pueden incluir anexos como fotografías, planos, etcétera, donde se identifica dónde está el problema. Y esos anexos tienen una información codificada que es el tipo de fichero y su contenido, que es lo que se necesita para luego poderlos insertar en un correo con envío de anexos. Por eso se inicializa una variable que va a almacenar esa información. Como decía, luego se ejecuta una condición. Esa condición que evalúa es comprobar si el formulario dispone de ficheros o no. Si dispone ficheros, ejecutará esta rama en la que descargará toda la información de los anexos y los incluirá en el correo electrónico, y si no los tiene, pues simplemente enviará un correo electrónico a esas personas que hemos visto en el anterior flujo de Opermarco, promotor, trabajador, a mí mismo y al gestor supervisor de las obras, informando de la incidencia. Como vemos, este sería el típico, digamos, el paso del envío del correo, en el que aquí están todos los intervinientes, identifican el asunto, cuál es la sub, central y la provincia afectada, un texto en el que se dice cuál es la incidencia y unas indicaciones para quienes luego tienen que actuar, que son Opermarco y Oper Proyectos de SUC, ya que sus respuestas, una vez que se les pide su actuación, se hacen en base a otros dos formularios, ¿vale? Que aquí vienen recogidas, de modo que cuando ellos responden, acceden por este enlace, facilitan la información y se trataría con otro automatismo. Al mismo tiempo se informa al generador al quien hace la respuesta en el formulario, que en este caso es el trabajador que ha ido al terreno. Esto es un detalle de qué es lo que se hace en el caso de que se contengan ficheros adjuntos en el formulario, de modo que extrae la información del código de tipo de fichero y su contenido para luego incluirlos como datos adjuntos, aquí vemos, en el correo, ¿vale? Y una vez que ya ha hecho el envío del correo, como hemos dicho, creaba un nuevo elemento en la lista de SharePoint, se identifica en qué equipo está esa lista, cuál es el nombre de la lista y mete la información que estaba en el formulario. Vemos aquí un icono de Forms donde se está diciendo que estos son campos que estaban en el formulario y los añade en la lista del SharePoint. Y con eso termina el autómata. El trabajador, una vez que detecta la incidencia, utiliza este formulario, ¿vale? Donde indica el número de la sub. Voy a meter una sub ficticia, ¿vale? 987 sub W. Este es un formato que tiene los números de la sub. 1, 2, 3, 4. Y ahora una fecha, 2021-0101, y siempre terminado en 00. Facilita la provincia en la que trabaja, vamos a decirle que es de Córdoba. Nos dice de qué central es, 1410001, un código amiga de la central, y añade un texto explicativo de la incidencia. Cámara de registro número 25, inundada de aguas pluviales
y barro. ¿Dispone de fotografías? Pues dice sí. Y aquí le permite cargar hasta 3 archivos de cualquier formato. Ujú. Y bueno, a mí te abre por defecto el explorador de archivos. Y ya voy a aprovechar por si hay alguien interesado en comprar un coche, lo tengo a la venta y lo envío. ¿Vale? Bien. Una vez que ha cargado los anexos, está en ello, le daría a enviar. Lo voy a poner en modo de prueba. Voy a decir que manualmente me va a decir, para ver cómo funciona ahora, que envíe una respuesta del formulario. Pues bien, le doy a enviar y ahora vemos que su flujo se está ejecutando. Bien, aquí veis que aparece el mejor color que puede aparecer en Power Automate, que es el verde, en el que nos dice que el flujo se ejecutó correctamente. Cada uno de los pasos podemos ver que se han ejecutado bien, la inicialización de variables, etcétera, cómo se crean los elementos. Podemos ver en la condición que se ha ejecutado por el lado en el que tiene que evaluar que haya nexos, ¿vale? Y que ha enviado el correo. ¿Ha enviado el correo? Pues vamos a comprobarlo, porque yo en esta prueba me he puesto que el envío me llegue a mí. Vemos que aquí he recibido un correo en el que me dice, primero, me ha anexado el fichero que yo he subido. Y nos dice por parte de la unidad, el texto que había puesto, la incidencia consiste en, si recordáis, este es el texto que yo había escrito como si fuera el trabajador, y como digo, las informaciones para Opermarco y Oper Proyecto Subs de cuál es el formulario que tienen que utilizar ellos en su respuesta. Y me lo ha incluido dentro de la lista del SharePoint. Pues acudimos a la lista del SharePoint, al equipo donde está depositada esa lista, que se llama Marco Nacional. Y esa lista que se llama solicitudes de infraestructura, vemos aquí con un identificador que son unas 3 rayitas exclamando y diciendo esta sub que la ha enviado esta persona de la central Córdoba, de la provincia, la central, cuál era la incidencia, cámara de registro inundada, cuándo se crea y cuándo se lo envía a GGCAN. Es decir, imaginemos que ese GGCAN en este caso soy yo. Y con eso el autómata, sin que nadie tenga que intervenir en leer o enviar correos, nos deja el trabajo controlado perfectamente. A partir de aquí, pues continúan los trabajos por otras personas. Pues nos ha encantado lo que nos has presentado hoy. Ya intuimos que tendrás algo más que contarnos en futuras ediciones.